Ecuador vive una crisis múltiple. En menos de un mes, el país ha enfrentado protestas nacionales, masacres, un ataque al presidente y ahora un coche bomba en Guayaquil. El estallido social y el avance del crimen organizado han llevado al país a un punto de tensión sin precedentes, donde la frontera entre la violencia política y la criminal parece haberse borrado. El paro nacional y las protestas. Todo comenzó el 22 de septiembre, cuando la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, convocó un paro indefinido en rechazo al aumento del precio del diésel de $1.80 a $2.80 por galón. El alza encareció el transporte y los productos agrícolas, golpeando a miles de familias rurales. La organización exige restituir el subsidio, reducir el IVA del 15% al 12% y detener el referéndum que impulsa Daniel Noboa sobre una nueva constitución. Las protestas se extendieron por todo el país y derivaron en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, dejando un fallecido, más de 150 heridos y un centenar de detenidos. El gobierno respondió con un estado de excepción en 10 provincias, una medida que para muchos marcó el inicio de la militarización del conflicto. El ataque contra el presidente. La tensión escaló cuando el vehículo presidencial fue atacado mientras Noboa se dirigía hacia la localidad de Cañar. Manifestantes lanzaron piedras y objetos contundentes, y los informes oficiales señalan también impactos de bala en el automóvil. El presidente resultó ileso, pero el gobierno calificó el hecho como un intento de asesinato. 5 personas fueron detenidas y serán investigadas por terrorismo, un delito que en Ecuador puede ser castigado con hasta 30 años de prisión. Tras el incidente, Noboa aseguró que la ley aplica para todos y que no permitirá que grupos violentos frenen su gestión. Sin embargo, la CONAIE acusó al Ejecutivo de criminalizar la protesta y de provocar el enfrentamiento al ingresar con la caravana presidencial a una zona donde los manifestantes ya estaban en curso. El episodio amplió la brecha entre el gobierno y el movimiento indígena, que ahora denuncia una campaña para justificar la represión y desviar la atención de la crisis económica. El coche bomba en Guayaquil. Ecuador se estremeció nuevamente cuando un coche bomba explotó frente al Mall del Sol, uno de los centros comerciales más concurridos de Guayaquil, dejando un muerto y 26 heridos. El ataque ocurrió en la avenida Joaquín Orrantia, a pocos metros de hoteles internacionales y oficinas corporativas. Videos del sistema EQ 911 mostraron cómo una camioneta ardió en llamas antes de detonar. Otra bomba colocada en un segundo vehículo fue desactivada a tiempo. El ministro del Interior confirmó que el explosivo era de fabricación profesional y señaló al grupo criminal Los Lobos como presunto responsable. El atentado, dijo, sería una respuesta a los operativos militares contra la minería ilegal en la Sierra Norte. Guayaquil ya había vivido otros 2 intentos de atentado con vehículos explosivos en las últimas semanas, pero esta es la primera vez que el ataque ocurre en una zona comercial y turística, lo que ha sido interpretado como un mensaje directo al Estado. La confrontación del crimen organizado. Según el analista Fernando Carrión, este atentado marca una nueva fase. El crimen organizado ya no solo compite con territorios, sino que decide confrontarse directamente con el Estado. Después de que Noboa declarara en 2024 un conflicto armado interno y designara a las principales bandas como terroristas, los homicidios bajaron temporalmente. Pero este 2025 la violencia se disparó nuevamente. Más de 4.600 asesinatos solo en el primer semestre, un 47% más que el año anterior. El coche bomba frente al Mall del Sol no solo buscó causar terror, también tiene un alto valor simbólico, ya que el área comercial está vinculada a empresas del grupo Novis, propiedad de la familia de Isabel Noboa, tía del presidente. La posibilidad de que el ataque haya tenido un componente político o de intimidación directa al entorno del mandatario no está descartada. Un estado desbordado. El ataque ocurre mientras el país vive un paro nacional y las Fuerzas Armadas están desplegadas en casi todas las provincias. Expertos advierten que el cansancio de policías y militares ha debilitado el control en regiones claves, lo que favorece la expansión de las bandas. La crisis carcelaria también continúa. Más de 600 muertes en penales en 4 años, con cárceles dominadas por las mismas organizaciones criminales. Ecuador, que hace una década era uno de los países más seguros de Sudamérica, se ha convertido hoy en uno de los más violentos del continente.
Ecuador enfrenta una tormenta perfecta, protestas sociales, crisis económica y un crimen organizado que ya no teme atacar al poder político. El desafío de Noboa es mantener el orden sin caer en la represión y enfrentar a las mafias sin perder la confianza de la ciudadanía. El coche bomba en Guayaquil confirma que la violencia ha escalado a un nuevo nivel, y la pregunta que hoy se hace el país es una sola. ¿Estamos ante un episodio aislado o ante el inicio de una guerra abierta entre el Estado y el crimen organizado?